Muy buenos días a los intervinientes en este proceso, a la representación de las presuntas víctimas, a la representación de la República Argentina y a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al público asistente en a esta audiencia. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema técnico con la interpretación? Si pueden verificar eso. Correcto. Entonces, reanudamos esta audiencia pública suspendida ayer en la tarde en el caso Fontevecchia y D'Amico con la Argentina. En la dinámica de esta audiencia, lo que se va a producir es, en primer lugar, los alegatos por parte de los representantes de las presuntas víctimas, posteriormente el alegato por parte de la República Argentina. Tendrán eventualmente derecho a ejercer réplica y dúplica si así lo estiman conveniente, y a continuación cerrarán con las exposiciones la observación final o las observaciones finales a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de ello, los jueces y juezas, si lo estiman pertinente, podrán presentar preguntas. Sin más preliminares, entonces, doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Tiene la palabra el doctor Bertoni. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días a la excelentísima Corte. Es para mí un honor volver a estar ante esta excelentísima Corte formulando un alegato. Excelentísima Corte, y con la venia del Tribunal, el alegato que expondremos en esta mañana, y para hacer el mejor aprovechamiento del tiempo, estará dirigido a el señalamiento de cuáles son los hechos relevantes que iluminan el presente caso y que creemos que se encuentran plenamente probados por las constancias que ya han sido incorporadas a estas actuaciones. Y en segundo término, haré referencia a cuál es el derecho aplicable, cuáles son los derechos que se han vulnerado a partir de un acto del Poder Público Estatal argentino, de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también haré referencia, al momento de referirme al derecho, a cuáles son los elementos probatorios que lo sustentan. Finalizaremos, sí, con el pedido concreto de las reparaciones que ya hemos formulado oportunamente y de la petición que le hacemos a esta honorable Corte. No quiero dejar pasar la oportunidad, señor Presidente, sin antes hacer una referencia a que este caso presenta una posibilidad de reafirmar que la protección de la privacidad y de la intimidad de los funcionarios públicos debe y puede ser respetada sin que se vacíe el contenido del ejercicio de la libertad de expresión tal como lo ha venido desarrollando esta excelentísima Corte. No de lo contrario. Este caso no presenta ni por asomo, ni nosotros como representantes de las víctimas tenemos en nuestra intención pretender una jurisprudencia que vacíe el contenido de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, a la honra y a la intimidad. Pero reitero, la oportunidad, y de alguna manera lo dijo la ilustrada comisión en palabras de la relatora especial cuando comenzó este caso
puede ser fundamental para establecer lineamientos claros a efectos que las leyes, cuando regulan y protegen la protección de la privacidad y la intimidad, impidan que los jueces acepten demandas millonarias de funcionarios del Estado, de presidentes de naciones, de países democráticos, demandas millonarias que solo tienen el efecto de intimidar y presionar a la prensa de investigación y a la prensa independiente. En relación de los hechos, no quiero gastar mucho de mi tiempo, que de por sí es escaso, para este alegato. Por supuesto que haremos uso de ampliar en el momento de los alegatos por escrito, y demás está decir que estamos más que abiertos a preguntas de los excelentísimos jueces. Los hechos fueron muy bien resumidos por la relatora especial para la libertad de expresión al iniciar este debate oral. Este caso se origina con una demanda promovida por el presidente de la Nación Argentina, una demanda que pretendía y que alegaba una presunta violación a su derecho a la intimidad, una demanda que en ese momento, al cambio de la moneda argentina, era por $1,5 millones, y los hechos sobre los cuales estaba fundada esa demanda se referían a dos notas que habían sido publicadas en la revista Noticias, y dos notas que básicamente hacían referencia a un hijo no reconocido, un hijo extramatrimonial no reconocido por el presidente de la República, el incumplimiento del deber legal de reconocer a ese hijo, pagos que se habrían efectuado a la madre del hijo, que también era una funcionaria pública, un enriquecimiento de esa funcionaria también, supuestamente por estos pagos, amenazas de muerte a el menor, gestiones que había iniciado el presidente de la República Argentina ante su par de Paraguay a los efectos de una protección mediante asilo o de otra manera de la madre y del niño. Y por estos hechos que fueron publicados en la revista Noticias, se condenó a quienes son víctimas en esta acción, en este juicio ante esta excelentísima Corte, Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico. Se los condenó primero a pagar una suma de $150.000 y después finalmente esa suma quedó en $60.000, que con los cálculos de actualizaciones y demás fue un monto notablemente superior. Excelentísimos jueces, esos son los hechos. Y no hay divergencia entre nosotros y el ilustre Estado en cuanto a que esos son los hechos. Lo que nos tenemos que preguntar, y creo que se tendrá que preguntar esta honorable Corte, es si estos hechos constituían información de interés público. No quiero tampoco dispendiar mi tiempo, porque me parece que los elementos que se han aportado a este caso, y me parece que lo que hemos escuchado en esta audiencia, permiten concluir sin ninguna duda que estábamos frente a hechos informados y que constituían información de relevante interés público. Si el máximo representante del Poder Ejecutivo de un Estado no reconoce un hijo cuando tiene una obligación legal de hacerlo, si eso no es información de interés público, difícilmente podremos pensar que puede ser información de interés público. Si existen negociaciones bilaterales entre dos países, entre dos presidentes, a los efectos de proteger a una persona que ha sido amenazada de muerte, ella y el hijo extramatrimonial de un presidente, si esto no es información de interés público, excelentísimos jueces, difícil será determinar en el futuro a qué nos referimos cuando hablamos de información de interés público. Si notas referidas al uso y disposición de patrimonio estatal, porque de eso se referían también las notas, no son informaciones de interés público, nuevamente me permito decirles que
que difícilmente encontremos, tanto en la jurisprudencia de esta Corte como en la jurisprudencia de otros tribunales internacionales, detalles que cuajen más a la perfección en que estos hechos son hechos sin duda de interés público. Ahora, no quiero pasar tampoco la oportunidad sin rescatar que en esta audiencia una de las víctimas, el señor Héctor D'Amico, de una manera muy clara, dijo, por si esto que yo acabo de expresar no fuera suficiente, que estas notas de ninguna manera se dirigían y tenían un interés al tema del hijo. Lo dijo prácticamente en estos términos, no se dirigían al tema del hijo. Dijo algo más, excelentísimos jueces, dijo, durante meses supimos de la existencia del hijo y no publicamos hasta que no tuvo vinculación con cuestiones de interés público. ¿Cuáles son las cuestiones de interés público que tenían vinculación con ese hecho? Las que acabo de reseñar, las que reseñó al comienzo la relatora especial para la libertad de expresión. Frente a esa demanda del presidente, la condena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación utilizó, y esto también está probado, porque ha sido incorporado a estas actuaciones, las decisiones judiciales del derecho doméstico argentino, se incorporó las sentencias que dan cuenta de la utilización de la normativa vigente en Argentina. Quiero decir, la Corte Suprema de Justicia de Argentina condena al señor Fontevecchia y al señor D'Amico utilizando la normativa argentina por expresiones que tenían que ver con el interés público. Y esto está probado. Y una nota al pie, si se pueden hacer notas al pie cuando uno está hablando, es que en este caso es fundamental tener en cuenta que el acto jurídico del Estado que crea responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana es la sentencia de la Corte Argentina. Ese es el acto que hay que evaluar, acto que se funda en la normativa del derecho civil argentino que todavía está vigente en nuestro país. Para terminar, ¿con qué hemos encontrado como probado? Es que hay suficientes elementos para explicar los efectos de la condena, esta condena de la Corte Suprema de Justicia en las víctimas. Y allí nada mejor que referirnos a qué dijeron ellos mismos ante esta honorable Corte. Y me permito citarlos casi textualmente, no hemos tenido oportunidad, por supuesto, todavía de ver las transcripciones, pero Héctor D'Amico dijo, yo nunca había estado embargado en mi vida. El calificativo de embargado me hacía sentir mal. Algo malo habrá hecho ese hombre, decía D'Amico en el pensamiento del resto de las personas frente al embargo que se le había producido a partir de esa condena. ¿Cómo le afectó para el ejercicio de su trabajo? Fue, creo que, contundente. El fallo de Argentina deja luces amarillas. Cuidado con lo que vas a investigar. Podría seguir, pero tengo poco tiempo. Jorge Fontevecchia, cuando se le preguntaba sobre el objetivo que perseguían, el efecto de estas demandas, dijo, el objetivo es disciplinar a la prensa, enviar un mensaje, generar un mecanismo de autocensura. Y fue muy interesante por el cargo que él ocupaba al momento de realizarse estas notas, cuando Jorge Fontevecchia, ante esta honorable Corte, nos dijo, muchos directores financieros me pedían el cambio de la línea editorial porque así no se podía seguir. Así no se podía seguir significa, excelentísimos jueces, no se podían seguir recibiendo demandas millonarias o de miles de dólares que ponían en riesgo la continuidad de la editorial y con ello la continuidad de la actividad del periodismo de investigación que llevaba adelante la revista Noticias. Y por cierto, ustedes habrán advertido
y habrán escuchado que no estamos ante dos periodistas que recién han iniciado sus trabajos. Son periodistas que han venido ejerciendo el periodismo de investigación durante muchísimos años y en el caso de la publicación en la revista Noticias, una revista que ha venido ejerciendo el periodismo de investigación crítico también durante muchos años en la República Argentina. Frente a esta situación, ¿cuál es el derecho que nosotros hemos considerado violado y cuáles son las razones? En su momento nosotros hemos alegado la violación al artículo 13.1, 13.2 y al 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo surge o por qué creemos que es contundente la prueba incorporada a este caso para tener por confirmada la violación al artículo 13 de la Convención Americana? No está en mí en este momento repasar o reiterar la jurisprudencia de esta Corte Interamericana en cuanto a cómo deben ser las responsabilidades ulteriores habilitadas por el artículo 13.2 de la Convención. Esta Corte ya lo ha venido haciendo no solo en los últimos casos, aunque en los últimos casos es donde lo ha hecho de una manera más clara, pero como ustedes conocen, desde la opinión consultiva 5, al interpretar el artículo 13 de la Convención, esta propia Corte Interamericana ha dado luces sobre cómo debían considerarse y cuál es el marco que debe tenerse en cuenta como referencia cuando se establecen responsabilidades ulteriores. Pero resumidamente, excelentísimos jueces, ese marco se compone de un test que ha sido considerado, ha sido llamado por la doctrina internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la propia Corte como el test tripartito. Ustedes conocen, ustedes saben, este test tripartito merece el establecimiento de la posibilidad de responsabilidades ulteriores siempre y cuando cumplan con estar establecidas en la ley, ser legítimas y ser necesarias en una sociedad democrática. Veamos entonces si estos hechos que hemos tenido por probado y que hemos reseñado muy brevemente en esta oportunidad se acomodan, es decir, esta sentencia, que es el acto que genera responsabilidad ulterior, se acomoda a este test tripartito. Y creo que la respuesta es contundente. Si empezamos el análisis del test tripartito preguntándonos si el acto que genera responsabilidad internacional del Estado está basado en una ley, la respuesta es que no. La Corte Suprema de Justicia de Argentina condena a Fontevecchia y D'Amico aplicando la legislación civil vigente en Argentina en ese momento. Condena que nosotros creemos que es incorrecta y que, por cierto, bueno es decirlo, también el ilustre Estado considera que es incorrecta al momento de contestar los traslados ante esta Corte. Si ustedes ven esas declaraciones del Estado, esas presentaciones del Estado, también se advierte un reconocimiento que la sentencia de la Corte que condenó a Fontevecchia y D'Amico es una sentencia incorrecta. Pero está aplicando legislación que en este tribunal se ha aportado prueba que es legislación que no cumple el criterio de ser ley, no en sentido formal, sino en sentido material. Me explico. Por supuesto que es ley en sentido formal, el Código Civil argentino, pero no es en sentido material. ¿Y por qué? ¿Lo decimos nosotros como representantes de las víctimas? Sí, lo hemos dicho y lo hemos mantenido y lo mantenemos ante esta Corte. Pero lo dijeron también los peritos presentados ante este tribunal. Una ley no puede ser vaga, y esto lo ha dicho esta Corte Interamericana. Una ley no puede permitir discrecionalidad, tanto en la interpretación de fondo del asunto que está interpretando, como en las cuestiones de las reparaciones. ¿Qué dijo, excelentísimos jueces, el perito Rivera cuando incorporó su examen pericial a estas actuaciones? Leo simplemente las conclusiones.
El artículo 1071 bis constituye una norma vaga y excesivamente amplia, tanto respecto de las conductas prohibidas como en materia de cuantificación del daño moral. Ello resulta particularmente problemático en materia de libertad de expresión, ya que esta clase de normas generan un efecto disuasivo o intimidatorio y además posibilitan una aplicación selectiva y discriminatoria. Perito Julio César Rivera, hijo, presentada esta pericia ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos con innumerables explicaciones de derecho, de jurisprudencia argentina que dan cuenta de esta conclusión. ¿Qué dijo el perito Saba frente a este honorable tribunal? Y lo cito casi textualmente, perdónenme ustedes y el perito Saba si no es la cita textual. Cuando se le preguntó por el artículo 1071 bis, dijo: el artículo 1071 bis es deficiente. Cuando estaba hablando sobre la problemática del diseño de las políticas de daño del derecho civil y empezó a explicar la problemática de diseños vagos, ambiguos, que no permitían ex ante determinar cuándo iba a ser aplicado el daño, dijo: la verdad de la ley es inapropiada. Y un ejemplo es el artículo 1071 bis de Argentina. En fin, creo que las pericias presentadas dan cuenta que se condenó a Fontevecchia y a D'Amico sobre la base de normas que no pasan el tamiz de ser una ley que habilita una responsabilidad ulterior en los términos del artículo 13. Supongamos que este argumento, a pesar de la prueba que he detallado aquí y que podremos detallar con mayor pulcritud al momento de presentar alegatos escritos, no es suficiente, tampoco es suficiente agotar el examen de las responsabilidades ulteriores en el primer punto del test. Tenemos que avanzar. Y vamos a la cuestión ya muy desarrollada por esta Corte Interamericana en cuanto a la necesidad de aplicar responsabilidades ulteriores en una sociedad democrática. No voy a hacer aquí, por razones del tiempo, una extensión a cuál ha sido la muy importante jurisprudencia de esta Corte Interamericana en cuanto a qué es lo que se tiene que entender como responsabilidad ulterior necesaria para una sociedad democrática. Eso es jurisprudencia ya asentada ante este tribunal. Pero la aplicación de esa jurisprudencia nos permite concluir que la responsabilidad ulterior que se aplicó a Fontevecchia y D'Amico no cumple con este criterio de necesidad en una sociedad democrática. En primer lugar, señores jueces, señoras juezas, se aplica una sanción por reparación de un daño moral por una supuesta violación a la intimidad, que en primer lugar no tiene en cuenta que era información de interés público, como hemos tenido por probado al comienzo de mi alegato y con el acervo probatorio que se encuentra incorporado. Frente a informaciones que son de interés público, frente a expresiones que son de interés público, esta Corte Interamericana ha entendido que aplicar responsabilidades ulteriores no son necesarias. Por ejemplo, cuando esta Corte Interamericana desarrolló el estándar del diferente umbral de protección entre funcionarios públicos y privados, está diciendo eso. Y recuerdo, casi parafraseando a la Corte, que cuando establecieron este umbral de diferente protección, dijeron que no se refería a la persona, sino a las informaciones, a las expresiones que estaban dando cuenta, y en ese sentido, siendo expresiones de interés público, la responsabilidad ulterior aplicada deviene innecesaria. Deviene innecesaria también, excelentísimos jueces, la aplicación de responsabilidad ulterior con la pretendida protección de un derecho de la Convención, como puede ser el derecho a la intimidad, si esa información ya estaba en el dominio público. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando en este tribunal, en esta audiencia, se hizo alguna referencia al tema de las fotos, y fue ante alguna de las preguntas, creo que
de la jueza Abreu Bondet, cómo era posible, o del juez, el presidente García Sayán, cómo era posible que estas fotos hubieran sido sacadas. Bueno, son fotos oficiales, sacadas voluntariamente, información que ya había salido publicada, alguna de ellas en un libro con anterioridad, con lo cual estamos frente a que difícilmente podamos estar hablando que existía una derecho a la intimidad que pudiera ser protegido de esta manera. Nosotros sostenemos que aquí no hubo injerencia a la vida privada, que no hubo injerencia en la intimidad, justamente porque eran cuestiones de interés público. Pero también lo podemos sostener diciendo que era información que ya estaba en el dominio público. En ese sentido, entonces, tampoco podemos decir que la responsabilidad ulterior aplicada es necesaria. Finalmente, dos temas más para ir concluyendo. Cuando esta Corte ha evaluado el concepto de necesidad en una sociedad democrática, ha ligado esto al concepto de la proporcionalidad. ¿Cuándo es proporcional una responsabilidad ulterior? Cuando tiende a, de alguna manera, limitar en la menor medida posible el derecho de que se trata. Siendo esta información de interés público, sostener que es proporcional limitar la libertad de expresión en asuntos de interés público para proteger supuestos derechos a la intimidad, también aparece como una responsabilidad ulterior no necesaria en una sociedad democrática. Y finalmente, y no es un dato menor, para que la responsabilidad ulterior sea necesaria, debe responder, en este criterio de la proporcionalidad, a no tener efectos que vayan más allá de lo que se pretende hacer responsable a las personas. Quiero decir, no debe tener un efecto disuasorio, no debe la responsabilidad que se pretende aplicar pretender disuadir el ejercicio de la libertad de expresión, como sí, y ha quedado explicado por la Corte Suprema Argentina al condenar a Fontevecchia y D'Amico, ha quedado explicado que la Corte Argentina, y lo usa exactamente esta palabra, el efecto disuasivo de este tipo de condenas. ¿Puede el derecho civil generar este tipo de acciones disuasivas frente a la libertad de expresión? Definitivamente sí, y esto ha quedado probado también en esta causa. Cuando el perito Sabo dijo, cuando los jueces tienen atribuciones amplísimas y eso genera incertidumbre, dijo que hacía falta una reforma legal. Dijo, además, y fue muy interesante, que todos estamos afectados cuando un sistema de responsabilidad civil nos inhibe. Y fue muy claro en explicar cómo una determinada política, un determinado diseño de reparaciones de daños generalizada puede generar efectos disuasivos. Entonces, esta condena fue más allá de la protección simple que se pretendía de la intimidad. Fue una condena que se dirigió a disuadir, a ese mensaje que Fontevecchia y D'Amico nos contaron en esta audiencia que se quería dar. Entonces, creo, excelentísimos tribunales, para terminar, antes de pasar a mi colega Gabriela Kletzel, existe prueba suficiente en este caso para determinar que las publicaciones se refirieron a asuntos de interés público, que por ello es difícil o imposible, mejor dicho, entender que ha habido una violación o una injerencia arbitraria, como lo dice el artículo 11 de la Convención Americana, a el derecho a la intimidad, que la sentencia de la Corte Argentina fue basada en ley, que no es ley en sentido material y que por ello debe ser reformada, y así lo estamos pidiendo, y que aún considerando, creo que erróneamente, que la legislación en Argentina, y en contra de lo que han dicho los peritos aquí, está bien formulada, la responsabilidad ulterior que se aplicó fue innecesaria, y eso habilita a que
consideremos la violación al artículo 13 de la Convención. Muchas gracias y le paso la palabra a Gabriela Kletzer. Gracias, doctor Bertoni. Tiene la palabra, doctora Kletzer. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia le pido 2 minutos más para poder expresar las reparaciones y el petitorio. Adelante. Muchas gracias. Frente a la existencia de violaciones a los derechos consagrados en la Convención, como aquellas que han tenido lugar en este caso, como ha descrito el doctor Bertoni, es preciso que se condene al Estado argentino a cumplir con medidas de reparación que permitan compensar los daños sufridos, así como garantizar que violaciones de esta especie no vuelvan a tener lugar. Por razones de tiempo, no voy a referirme aquí a medidas de reparación que entendemos deben ser ordenadas por esta honorable Corte y que se vinculan con la compensación de daños materiales e inmateriales sufridos por los señores Fontevecchia y D'Amico, así como medidas de rehabilitación y disculpa pública. Ellas han sido descritas en nuestra demanda y también haremos esa descripción en nuestros alegatos finales. Queremos detenernos aquí en particular sobre las medidas relativas a la garantía de no repetición. La reparación integral de una violación de los derechos de una persona lleva implícita la necesidad de asegurar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. Para garantizar ello, es necesario que, entre otras cosas, el Estado adopte aquellas medidas para adecuar el sistema normativo interno a los estándares establecidos por el derecho internacional en materia de libertad de expresión. Desde ya aspiramos a que, en este caso, la Corte establezca estándares adecuados sobre el alcance del derecho a la intimidad y del derecho a la libertad de expresión y la relación entre ambos, así como el impacto y el efecto disuasivo de las indemnizaciones civiles a comunicadores que ejercen su labor de periodismo e investigación. De todas maneras, tal como surgió con claridad en este proceso, y específicamente en el dictamen del doctor Rivera y en la pericia del doctor Saba, dadas las características del sistema jurídico argentino, que no contempla la regla del precedente, así como las características del sistema legal vigente en materia de responsabilidad civil por daños, tales estándares no pueden entenderse suficientes para asegurar que aquellos que se dedican al periodismo de investigación en Argentina puedan tener certidumbre sobre las consecuencias que pueden acarrear sus investigaciones. Si las restricciones a la libertad de expresión deben responder, como ha sostenido esta honorable Corte, a una necesidad social imperiosa, no siendo suficiente demostrar que tal limitación sea útil, razonable u oportuna, es preciso que las normas legales internas que regulan la posibilidad de imponer reparaciones ulteriores recojan con claridad estos criterios, erigiendo así por fin en regla. Esta Corte ha escuchado la importancia que tiene para las víctimas de este caso poder ejercer el periodismo de investigación al que han dedicado su vida y pueden imaginarse también cuán relevante es para la sociedad toda poder acceder a información de este tipo. Para que eso ocurra, honorable Corte, es imperioso que se ordene un rediseño del sistema normativo de responsabilidad civil por daños en casos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, restringiéndose así por fin, y parafraseo aquí las palabras del doctor Saba, el amplísimo margen de discrecionalidad con el que cuentan hoy los jueces argentinos. En ese sentido, en virtud de lo que hasta aquí hemos desarrollado, solicitamos a la honorable Corte que se pronuncie sobre los hechos objetos del presente caso y declare, en primer lugar, que el Estado argentino ha violado el derecho de Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico a la libertad de expresión, protegido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En segundo lugar, y en función de lo que hemos expuesto, solicitamos a la Corte que declare que el Estado ha faltado al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, así como a su obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y que en consecuencia ha vulnerado los derechos consagrados en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Sobre esta base, solicitamos a la honorable Corte que ordene al Estado argentino el cumplimiento íntegro de las reparaciones solicitadas como consecuencia de la responsabilidad de la República Argentina frente a las violaciones de los derechos humanos de Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Kletzer, y a la representación de las presuntas víctimas por el alegato oral presentado. Doy la palabra a continuación a la representación del Estado y pregunto al señor agente
¿Quién haría uso de la palabra? Sería yo, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Adelante. Procedería a la lectura de los alegatos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Como esta honorable Corte conoce, el Estado argentino ha respondido en tiempo oportuno a las consideraciones vertidas por la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también el escrito de argumentos, solicitudes y pruebas interpuesto por la parte peticionaria en este caso. El Estado, asimismo, ha tomado debida nota de los testimonios que hemos escuchado, como así también de las presentaciones realizadas por los distinguidos peritos, por la ilustre comisión y por los representantes de las presuntas víctimas. Señor presidente, como es sabido, desde la recuperación del Estado de Derecho, y con particular énfasis a partir del 25 de mayo de 2003, el respeto y garantía de los derechos humanos constituye una política de Estado de fundamental importancia, que se ha traducido en el ámbito regional en el permanente y constante apoyo a los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en la promoción de la solución amistosa como mecanismo de acción preferente y, en su caso, la debida consideración de las decisiones que la ilustre Comisión o esta honorable Corte pudieran adoptar en relación a una petición como esta que nos convoca. Es justamente desde tal compromiso con la efectiva vigencia de los derechos humanos reconocidos por los distintos instrumentos internacionales de los que la República Argentina es parte, muchos de los cuales gozan de jerarquía constitucional, que el Estado considera de vital importancia poner en perspectiva los hechos del caso sometido a la jurisdicción de esta honorable Corte. Señor presidente, es posición del Estado argentino que el relato de los hechos que proponen los peticionarios no puede ser traducido jurídicamente en una resolución en abstracto de este alto tribunal que despoje a dicha decisión del contexto en que estos se han producido y, fundamentalmente, de las diversas e importantísimas medidas adoptadas desde el Estado en materia de libertad de expresión y que reflejan la firme decisión del gobierno argentino de garantizar su libre ejercicio a todas las personas sometidas a la jurisdicción de la República, de conformidad con los más altos estándares vigentes en la región. Es preciso, en consecuencia, hacer notar a esta honorable Corte algunos aspectos de las medidas más relevantes dispuestas por el Estado argentino que le permitirán al tribunal poner en contexto los hechos del caso con los esfuerzos desplegados por mi país en orden a garantizar el más alto, inclusivo e igualitario ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El Estado argentino, señor presidente, a través del accionar de todos sus órganos, ha llevado adelante una política pública que abordó la temática de la libertad de expresión de modo integral. Esta política tuvo un amplio alcance, dado que impactó en los diversos aspectos abarcados por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como ejemplo de ello, se puede mencionar la reforma del Código Penal llevada adelante en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de esta honorable Corte, en el caso Kimmel, a través de la Ley 26.551, sancionada el 18 de noviembre de 2009 y promulgada el 26 del mismo mes, que despenalizó las calumnias e injurias cuando se refieren a asuntos de interés público. Esta normativa de avanzada en la región constituye una eficaz garantía para la tarea de los informadores. Ello denota asimismo el absoluto respeto del Estado argentino por las decisiones del sistema interamericano y demuestra la voluntad política del gobierno en desarrollar una agenda moderna en materia de libertad de expresión. En el mismo sentido, se puede mencionar la adopción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
que reemplazó la ley de radiodifusión, hasta entonces vigente, impuesta por la dictadura militar. Esta norma refleja un criterio moderno de la libertad de expresión, tomado no solo como derecho individual, sino como derecho estratégico para fortalecer la democracia, tal como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su jurisprudencia constante. La aplicación de esta normativa tiene como consecuencia necesaria la existencia de más voces, lo que a su vez implica más libertad y más democracia. Ahora bien, no se podría ir más allá del resultado de la sentencia del caso Kimmel en materia de calumnias e injurias, ya que el ejercicio de cada derecho fundamental reconocido en la Convención Americana se tiene que hacer con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. De lo contrario, podría resultar en una tensión entre libertad de expresión y derecho al honor y la intimidad, dejando sin protección determinadas situaciones. En este sentido, se ha expresado esta Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando afirmó que tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la honra revisten suma importancia dentro del sistema de la Convención y que, por lo tanto, la Corte estima, al ser necesaria la garantía del ejercicio de ambos derechos, que la solución del conflicto requiere de un examen caso por caso, conforme a sus características y circunstancias. Es entonces donde adquiere trascendental importancia la actividad del Poder Judicial, que debe interpretar la legislación vigente en cada caso particular. Así, cabe señalar que respecto de las sanciones civiles, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha receptado la doctrina de la real malicia de modo constante y uniforme, estableciendo estándares adecuados, hoy totalmente vigentes en nuestro país. Ello fue reconocido por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien valoró positivamente la aplicación de la doctrina de la real malicia en un caso que involucraba la responsabilidad civil de un periódico, en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en contra del diario La Mañana, aplicando la doctrina mencionada. A mayor abundamiento, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la doctrina de la real malicia encuentra su fundamento principal en que, en temas de relevancia pública, parece prioritario que todas las voces sean escuchadas, para que se acreciente y robustezca el debate propio de un sistema democrático. Todo ello denota una marcada evolución jurisprudencial dentro de nuestro sistema jurídico, con miras a optimizar el ordenamiento argentino y la interpretación que de este hagan los tribunales nacionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Por último, señor presidente, y en estricta relación con el caso llevado ante esta honorable Corte, la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación redundó en el fortalecimiento del sistema de justicia argentino y garantiza la plena vigencia de los derechos, y desde tal perspectiva podrá notar la honorable Corte que las reformas institucionales llevadas a cabo con relación a la composición del alto tribunal tuvieron consecuencias positivas en la adecuación de la interpretación judicial a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Honorable Corte, la consideración de lo antedicho demuestra la plena vigencia de la libertad de expresión en la República Argentina. Dicho esto, señor presidente, es posesión del Estado argentino dejar librado el análisis y decisión de los méritos del presente caso a la prudente consideración de esta honorable Corte y se someterá, como siempre ha hecho, a la decisión que recaiga en estas actuaciones, en el convencimiento de que este alto tribunal resolverá de conformidad con la normativa y con los estándares internacionales aplicables en la especie, tomando debida consideración de las distintas medidas adoptadas por el Estado argentino en materia de libertad de expresión. Dicha posición del Estado argentino se debe interpretar de buena fe
en el contexto de su tradicional política de cooperación con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, sin que de ello se pueda derivar reconocimiento alguno, todo sin perjuicio de reservarse el derecho de ampliar los argumentos aquí expuestos en el marco de los alegatos finales por escrito, dentro del plazo fijado por este alto tribunal. Por último, señor presidente, el Estado queda a entera disposición de la Corte para cualquier inquietud de los señores magistrados, las que serán respondidas por escrito en la oportunidad procesal correspondiente y dentro del plazo que a tal efecto se fije. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor agente de la República Argentina, por su alegato recién presentado. Y a continuación pregunto a la representación de las presuntas víctimas si quieren ejercer su derecho de réplica. Adelante, doctor Bertoni. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad le voy a pasar con su venia el uso de la palabra a Lourdes Vascari, no Vascaray, como la rebauticé ayer en un imperdonable error que fui sometido a una terrible crítica, creo que hasta este momento. Espero error que hay que decir fue contagiado al presidente. Bueno, no quería llegar a tanto, señor presidente. Adelante, doctora Vascari. Muchísimas gracias, honorable Corte. Muchísimas gracias, doctor Bertoni. Bueno, en esta oportunidad lo que nos gustaría reseñar desde los representantes de las presuntas víctimas es que el Estado manifiesta que desde aquella sentencia se han modificado leyes, jurisprudencia e instituciones y le solicita a la honorable Corte que analice los hechos del caso en perspectiva. Lamentablemente, nosotros consideramos que nada de lo aportado por el Estado en sus escritos y en sus alegatos por los honorables representantes del Estado, en sus escritos o en esta oportunidad, modifican que un caso como el que hoy tenemos en estudio no fuera posible de reeditarse en Argentina. Por supuesto que celebramos que se haya reformado y se haya el Código Penal y se hayan despenalizado las calumnias e injurias, pero esto no mejora en concreto la situación de las víctimas en el presente caso. Tampoco la Ley de Servicios Audiovisuales tiene directa capacidad de modificación de las circunstancias de manera tal de que este caso no pudiera repetirse. Incluso entendemos que la posibilidad de que las voces se diversifiquen y se pluralizan hace aún más necesario generar un marco confiable y previsible para que ese debate público pueda ser abonado por cada una de estas personas y de estas voces. Pero en especial tampoco entendemos que utilizando las palabras del Estado, una marcada evolución jurisprudencial en términos de aplicar la doctrina de la real malicia sea acabadamente aplicable a casos como el que hoy tenemos en estudios. En honor de verdad, no estamos haciendo referencia a difamaciones o cuestiones de honor, sino específicamente el análisis que hacen los jueces de alegaciones de vulneraciones del derecho a la intimidad frente a información de interés público. Entonces, lo que nos interesa reseñar es que el sistema jurídico, como está hoy, permite usar esta ley para frenar a la prensa e intimidar, como usaron los testigos Fontevecchi y D'Amico ayer. Es decir, el sistema jurídico permite que jueces puedan ser utilizados para, en nombre del derecho a la intimidad, amedrentar y acallar voces y periodistas que se dedican al periodismo de investigación. Y atento a que pueden merituar sin mayores precisiones el monto a resarcir por la calidad del daño, se puede provocar, y de hecho, como muestran la pericia, como muestra la palabra misma de la Corte Suprema en este caso, procurar un efecto disuasivo. Entonces queremos hacer énfasis en que
Las restricciones a la libertad de expresión deben estar consagradas en la ley, ser necesarias, razonables, proporcionales y perseguir un interés legítimo. Para que estos criterios se conviertan en regla, como dijeron acabadamente el doctor Saba e incluso el doctor Rivera en su pericia, deben incorporarse con mayor claridad a la regulación del Código Civil argentino, que en cambio posibilita un margen de aplicación muchísimo mayor en su artículo 1071 bis, así como las normas que regulan el establecimiento del monto indemnizatorio. Y para hacer referencia de por qué hacemos tanto énfasis, como está demostrado en la pericia del doctor Rivera, en base a una pregunta realizada por el propio Estado, no hay posterior a, incluso con la nueva composición del más alto tribunal en nuestro país, no hay con posterioridad al caso Menem una doctrina que modifique la postura sostenida por el más alto tribunal en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bascaré, por la réplica, y pregunto al Estado si desea ejercer su derecho de dúplica. Sí, su señoría, muchas gracias. Puede proceder. Simplemente esta representación remite a lo que ya fuera expuesto en el alegato. Reiteramos que la posición del Estado aspiramos que sea interpretada de buena fe en el contexto de la tradicional política de cooperación con los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, y si depositamos en esta honorable Corte su confianza en que ésta resolverá el caso de conformidad con los estándares internacionales aplicables en este caso. Y bueno, reservamos el derecho de hacer las observaciones que creamos que el Estado argentino cree pertinente en el marco de la fase de los alegatos por escrito, dentro de los plazos que este tribunal fije. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, señor agente del Estado. A continuación, corresponde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente sus observaciones finales, para lo cual tengo el gusto de dar la palabra a la señora relatora especial sobre libertad de expresión. Tiene la palabra doctora Botero. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia a la Corte. Los periodistas Fontevecchia y D'Amico divulgaron una información de enorme relevancia pública, que sin embargo revelaba datos sobre la vida privada del presidente de la Nación Argentina. La primera pregunta entonces que habría que formularse es si la sociedad argentina tenía derecho a conocer esos datos o si el presidente tenía derecho a mantenerlos en secreto. La conclusión a la cual llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue que en este caso debería prevalecer el derecho a la libertad de expresión. Y llegó a esta conclusión porque aplicó una serie de criterios técnicos que me voy a permitir explicar en estos breves minutos. Me voy a referir en primer lugar al alcance del derecho a la libertad de expresión, al alcance de la protección de la vida privada contenida en el artículo 11 y a su enorme importancia en las sociedades democráticas. En segundo lugar, a la protección especial que el artículo 13 de la Convención Americana le provee a cierto tipo de discursos, particularmente a los discursos que tienen relevancia pública. En tercer lugar, me voy a referir a los criterios que utilizamos para resolver una tensión entre el artículo 11, entre la protección de la vida privada, y el artículo 13, y el derecho a la libertad de expresión. Y en último lugar, me voy a referir a un tema que ha sido motivo de discusión en el día de ayer y en el día de hoy, la importancia de regulaciones adecuadas en la legislación civil para que al mismo tiempo puedan proteger bienes valiosos como la intimidad o el honor o la honra, pero que no generen un efecto intimidatorio y desproporcionado sobre el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva. Empiezo pues por el artículo 11 y parto de la sentencia Situango, Itcher y Tristán Donoso de esta honorable corporación. La Corte ya ha hablado de la importancia del derecho a la protección de la vida privada.
Este derecho, tal y como está concebido en el artículo 11 y leído en el contexto de la Convención Americana, permitiría proteger por lo menos 4 bienes jurídicos de enorme importancia. En primer lugar, lo que parte de la doctrina denominado el derecho a estar solo, es decir, el derecho a tener una órbita en donde no hay injerencias arbitrarias, no está la mirada del otro, no está la mirada del Estado. Ese derecho a esa órbita de protección de lo que se ha denominado la vida privada. En segundo lugar, el derecho a gobernarnos según nuestras propias reglas en virtud de nuestro proyecto de vida en ese espacio de soledad que tenemos y que hemos escogido, al cual el Estado no puede entrar de manera arbitraria. En tercer lugar, lo que podría denominarse el derecho al anonimato, el derecho a que los datos o la información que se produzca en ese espacio de soledad, en ese espacio nuestro propio protegido, no circule sin nuestro consentimiento. Y en cuarto lugar, a la protección de nuestra propia imagen, a la protección de nuestra propia voz. Es lo que se denomina el derecho a la propia imagen, que en la medida en que no está consagrado de manera expresa en la Convención, entendemos que se incluye como derecho implícito en el derecho a la protección de la vida privada. Estos 4 bienes jurídicos no son de menor importancia. Lo que diferencia a un Estado autoritario de un Estado democrático es justamente la protección de la privacidad de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, y la publicidad y la transparencia absoluta de lo público. Mientras que lo que ocurre en un Estado autoritario es al revés. Es la ruptura de la privacidad, la invasión en esa esfera de privacidad por parte del Estado y la opacidad de lo público. Lo que quiero decir es, no somos indiferentes a la importancia del derecho a la protección de la vida privada. Sin embargo, hay que preguntarse si la protección a la vida privada es un derecho absoluto, o si se protege en las mismas circunstancias para todas las personas. Y la respuesta obvia es no. La propia Convención Americana prohíbe las injerencias arbitrarias, es decir, admite injerencias que no sean arbitrarias, admite injerencias que, superado el test tripartito que se encuentra de alguna manera implícito en el artículo 11 y explícito en el artículo 13.2, permitan el levantamiento de ese velo de la intimidad. Por ejemplo, es obvio que si se está cometiendo un crimen en una residencia, el Estado puede entrar a evitar el crimen. Estamos hablando de una ruptura de esa órbita de protección legítima. Es obvio, y eso es una de las grandes conquistas del feminismo, que la violencia intrafamiliar es una de las razones que permiten levantar el ámbito de la intimidad para entrar a revisar qué está pasando en el seno de una familia en el cual se produce esa violencia. Supongo que todos estaremos de acuerdo en que si hay un piloto que es alcohólico y la compañía aérea decide no sacarlo porque resulta que es el yerno del dueño de la compañía, la sociedad tendría derecho a saber que ese señor es alcohólico. Supongo que estamos de acuerdo en que si un presidente de la República tiene una penosísima enfermedad que le impide o le podría impedir ejercer sus facultades y adecuadamente sus funciones, la sociedad tendría derecho a conocer eso, como ya lo dijo la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Ediciones Plon. Supongo que estamos de acuerdo en que si hay un presidente de la República que violenta a su familia, que tiene una vida privada que es completamente contraria a lo que propone en su vida pública y a las razones por las cuales la ciudadanía votó y confía en él, la ciudadanía tiene derecho a conocer esa contradicción. La pregunta entonces es, ¿en qué casos pueden existir injerencias no arbitrarias? Y entro a explicar lo que tiene que ver con el artículo 13, esa tensión que se presentaría y los criterios que nosotros consideramos que servirían para resolver ese problema, que es exactamente el problema que plantea el caso concreto. El artículo 13 de la Convención Americana protege un derecho que, como lo ha sostenido esta Corte, es la base fundamental de una verdadera democracia. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho menor.
Sin libertad de expresión no podemos hablar de que estamos en democracias genuinas. Y eso lo ha dicho la Corte, lo ha repetido en toda su jurisprudencia. Pero además la Corte ha hecho otra cosa enormemente importante. La Corte ha dicho hay discursos especialmente protegidos, porque son discursos especialmente importantes para el interés público, primero, y porque son discursos especialmente amenazados, segundo. ¿Cuáles son esos discursos? Los que tienen que ver con el control de la gestión estatal, los que tienen que ver con los funcionarios públicos, los que tienen que ver con el interés público. Esos discursos están especialmente protegidos y por eso la Corte Interamericana desde hace 25 años, de manera consistente y ejemplar, ha sostenido que los funcionarios públicos están sometidos a un nivel distinto de escrutinio, que cuando deciden lanzarse en una carrera política para llegar a uno de los puestos más importantes del Estado y tener enormes facultades y competencias, también tienen más responsabilidades y saben que van a estar sometidos a un mayor escrutinio. Y este mayor escrutinio no se refiere solamente a un escrutinio que puede afectar su honra, se refiere también a un escrutinio que puede llegar a afectar su intimidad, como ya lo ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿En qué casos y con qué criterios se puede entonces resolver la tensión entre el derecho a la vida privada, que también tienen los funcionarios públicos, y el derecho a la libertad de expresión, particularmente respecto a este discurso especialmente protegido, de este debate que tiene que ser vigoroso, desinhibido, que tiene que darse sin miedo, para que todos podamos saber las cosas que a todos nos importan en una sociedad democrática? La Comisión considera que hay que tener en cuenta por lo menos 3 criterios cuando se presentan casos como el que se está estudiando, y los 3 fueron aplicados en el presente caso. Primero, se tiene que demostrar que hay un verdadero daño. Cuando en ejercicio de la libertad de expresión, no solo individual sino colectiva, social, cuando se informa a la sociedad sobre un dato que tiene que ver con la vida privada, con el derecho a la privacidad de un funcionario público, de un alto funcionario público, ese funcionario público tiene que demostrar que esa publicación le produjo un daño. Cuando no hay daño, cuando ya está en el dominio público, cuando todos sabemos de lo que se está hablando, o cuando el funcionario público consintió esa publicación, cuando la consintió de manera expresa, porque entrega la información, o cuando la consiente de manera implícita, en un bazar popular, en un lugar en donde el presidente está haciendo, digamos, actividades de gobierno, sale a bailar con unas niñas muy bonitas y muy atractivas y que bailan divinamente bien, lo toman los periodistas presentes y luego el presidente reclama violación del derecho a su intimidad por violación del derecho a su imagen, porque esas imágenes han sido proyectadas. Ahí no hay ningún daño, fue el presidente quien se sometió expresamente a que lo filmaran. Entonces lo primero que tiene que demostrarse es que hay daño, y no hay daño cuando está en el dominio público o cuando la persona consiente, expresa o implícitamente, porque no tiene expectativa de privacidad, porque sabe que lo están grabando o que la información que está produciendo puede circular, entonces de esa manera hay un consentimiento, ahí no hay daño. El segundo gran elemento que creemos que hay que tener en cuenta y que lo ha dicho la Corte Europea varias veces, particularmente en el caso Sunday Times, es cuando se valora una publicación que contiene datos de la vida privada, pero también datos de la vida pública, o que contiene datos de la vida privada que pueden afectar lo público. No se puede descontextualizar cada frase. Lo que hay que hacer es comprender esa información de manera sistemática. ¿Cómo se podría discutir, por ejemplo, las amenazas de muerte contra el hijo del presidente sin decir que el presidente tiene un hijo por fuera del matrimonio?
hay informaciones que están estrechamente relacionadas y es ficticio y es artificial separarlas. Ese es el segundo criterio que nosotros creemos que es muy importante tener en cuenta. Y el tercer criterio, que es el gran criterio, que es el criterio maestro, digamos, es la pieza clave en todos estos casos. Hay que verificar si la información es de relevancia pública. Y aquí me voy a detener, porque el concepto interés público, interés general o relevancia pública es un concepto difícil de definir. Es uno de los conceptos más importantes de la filosofía política contemporánea, del derecho constitucional contemporáneo. Es un concepto fundamental en derecho civil hoy en día, pero es un concepto muy difícil de definir. Voy a empezar por una primera regla que tiene que ver con cómo comprendemos ese concepto. Y la saco de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Para valorar si una información es o no, o tiene o no, o reviste o no interés público, es decir, si hay un interés genuino de la sociedad en conocer esa información, es decir, si es útil para un debate que nos sirve a todos porque nos interesa a todos. Es muy importante tener en cuenta el factor subjetivo, es decir, a quién se refiere la información. En esta tensión entre intimidad y libertad de expresión, lo que ha dicho la Corte Europea es que hay 4 categorías de sujetos y que, dependiendo de la categoría del sujeto, es mayor la relevancia pública de la información y por lo tanto es menor la protección de su ámbito de intimidad. De ninguna manera vaciando de contenido el ámbito de intimidad de ninguna persona, y en eso quiero ser clara. Siempre hay un nivel de protección. La pregunta es ¿hasta dónde? Entonces lo que ha dicho la Corte es, las personas comunes y corrientes, que no se han sometido voluntariamente a ser funcionarios públicos, que no tienen más prerrogativas, que no tienen más privilegios y que han querido guardar el anonimato, tienen una protección plena, tienen una protección, tienen una garantía, digamos, tienen la mayor garantía de su derecho a la privacidad. Y ahí lo que ellos hacen o dejan de hacer tiene menos relevancia pública. Luego aparecen las figuras públicas, las actrices, los actores, los cantantes, los miembros de la realeza, en algunos casos cuando no gobiernan, digamos, cuando no tienen atribuciones de gobierno. Y en ese caso, la Corte ha dicho, hay un menor nivel de protección, pero en todo caso, no todo lo que ellos hagan o dejen de hacer es relevante para el interés público, y la Corte ha dicho una cosa que parece un juego de palabras, pero que es muy interesante. El interés público no es el interés que el público tenga morboso en conocer cierta información, es el interés sobre lo público en el sentido más noble de la palabra, más importante de la palabra. Entonces, no basta el interés morboso sobre con quién salió una u otra cantante para publicar esa información. Este es el caso de Carolina de Mónaco ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Hay un tercer nivel de protección, que es los funcionarios públicos en general. Como los funcionarios públicos tienen enormes prerrogativas, los funcionarios públicos pueden decir quién se va a la cárcel y quién no se va a la cárcel. Pueden definir cuáles son las normas que nos van a gobernar a todos, definen el alcance de nuestros derechos, administran los servicios públicos, administran los gastos públicos. Pues claro que lo que hacen nos importa. Y cuando lo que hacen en su vida privada puede tener un impacto en eso que legítimamente nos importa, tenemos derecho a conocerlo. Pero hay un cuarto nivel, que es el de lo que la Corte denomina los políticos, y ese es el nivel de este caso, el presidente de la República. Los que se han sometido a la búsqueda de la confianza pública para acceder a través de elecciones a los más altos cargos de representación popular. Son los que menos protección tienen de su derecho a la intimidad. Y en este caso, nosotros consideramos que es muy importante
tener en cuenta que hay por lo menos 5 circunstancias en las cuales la información sobre esos funcionarios, los políticos, los que apelan a nuestra confianza, los que tienen el mayor poder porque les hemos dado esa confianza. Hay por lo menos 5 circunstancias que entendemos nosotros que son pacíficas en la doctrina, en las cuales la información sobre su vida privada es de relevancia pública. Esas 5 circunstancias serían las siguientes. Primero, cuando de alguna manera, a pesar de tener un componente de su vida privada, la información tiene que ver con las funciones que esa persona ejecuta. Por ejemplo, el posible incremento patrimonial no justificado de un funcionario público. El patrimonio hace parte de su privacidad, pero ese incremento patrimonial no justificado, pues, si la persona solamente tiene ingresos a través de la Presidencia de la República, pues tiene un enorme interés público porque está relacionado directamente con el ejercicio de sus funciones, a pesar de que nos referimos a un tema privado, que en otro caso no podría ser publicado. Segundo, cuando se refiere al incumplimiento de un deber legal como ciudadano, por ejemplo, el no pago de impuestos, o por ejemplo, el no reconocimiento de un menor, que es algo que ha sido alegado en este caso desde el fuero interno, internamente. Cuando los periodistas se defendieron, alegaron ante los jueces que lo que estaban poniendo de presente era el incumplimiento de un deber del presidente de la República. Es que reconocer a un menor no es una mera liberalidad. Reconocer a un menor es una obligación de los padres, que está en el derecho argentino, como lo ponemos de presente en la demanda, y en los tratados internacionales de derechos humanos. Tercero, cuando se presenta en esa información un dato relevante sobre la confianza depositada en el funcionario, por ejemplo, una inconsistencia radical entre su discurso público y la postura y sus prácticas privadas. Cuando una persona en el discurso público apela a ciertos valores y convoca a una parte de la comunidad porque dice defender ciertos valores, y luego en su vida privada hace todo lo contrario y traiciona los valores que él dice defender, por los cuales lo van a elegir, presidente, le pido 2 minutos más. Los tiene, señora relatora. Gracias. Cuando traiciona esa confianza, cuando hay un dato de su vida privada que nos permite entender que se está traicionando esa confianza por la cual lo vamos a elegir o lo elegimos, también esa información es de relevancia pública. Es de interés público la información sobre la competencia y las capacidades de un funcionario para ejercer sus funciones. Por ejemplo, la información sobre una grave enfermedad del presidente, como lo dijo también la Corte Europea en el caso de Ediciones Plon contra Francia. Y finalmente, como también está en ese caso de Ediciones Plon contra Francia, que es muy importante, es de interés público aquella información que ayuda a discutir asuntos institucionales de relevancia pública, sobre los cuales, por ejemplo, es necesario construir consensos para, por ejemplo, lograr reformas jurídicas. Se trataba en este caso de la enfermedad muy grave del presidente Mitterrand. Mitterrand había estado enfermo durante 10 años y a su muerte su médico escribe la historia de la enfermedad. Y se prohíbe la publicación en Francia. Y lo que dice el Tribunal Europeo es cierto que la enfermedad de una persona hace parte de su intimidad, pero en este caso es de enorme relevancia pública para el pueblo francés hacer una discusión sobre si tenía o no derecho a saber que su presidente estaba enfermo, para tomar las decisiones institucionales que se requieran. Entonces, no solo es relevante la información cuando tiene que ver directamente con el sujeto afectado, sino cuando esa información puede dar lugar a un debate público que nos permita reformar las instituciones o repensar las instituciones. En el presente caso, es obvio, por los criterios que acabo de mencionar, que se trataba de una información de interés público. Está explicado en el caso, lo explicamos ayer, lo explicaron los representantes, y me parece, con todo respeto, que de alguna manera el Estado lo acepta. Se trata de incumplimiento de un deber legal, se trata de malversación de fondos, se trata de amenazas contra la vida del hijo del presidente, se cumplen los criterios que acabamos de mencionar. Si la información se interpreta de manera sistemática, era imposible para la revista Noticias contar esa historia sin hablar
de el hijo del presidente y la relación del presidente con la diputada. Pero además, buena parte de esa información ya estaba en el dominio público. Se cumplen todos los requisitos para que en este caso la Corte pueda desarrollarlos y hacer una jurisprudencia que nos pueda servir en el futuro como guía para resolver este tipo de casos. Finalmente, simplemente me refiero a la enorme ambigüedad de las leyes que regulan estos temas. Lo digo muy rápidamente porque sobre eso ya se ha hecho mucho. Consideramos que un régimen de esta naturaleza, un régimen ambiguo, genera una enorme incertidumbre, y consideramos que la incertidumbre solo genera autocensura, y que la autocensura es mala para todos, es mala para el gobierno y es mala para la sociedad política. Finalmente, por supuesto, queremos reconocer, y es cierto, que el Estado argentino ha sido un Estado que ha cumplido de manera, digamos, ejemplar con las decisiones del sistema interamericano, y que lo ha apoyado y que lo ha impulsado. Es cierto que se derogó el desacato, y es cierto que se despenalizó la injuria y la calumnia, y es cierto, como lo dijo el periodista Fontevecchia ayer, que eso, en lugar de dañar el debate, como lo piensan algunos gobernantes, lo que le ha dado es mayor y mejor calidad a ese debate público. Pero hay tareas pendientes. Y una de esas tareas pendientes tiene que ver con el periodismo de investigación, cuando encuentran datos de la vida privada que, por alguno de los criterios que yo he mencionado, son relevantes para la sociedad. Como lo dije ayer, los periodistas de investigación y la sociedad política y todos nosotros tenemos derecho a saber si ese trabajo de investigación está protegido por la Convención Americana. Tenemos derecho a saber si la Convención Americana nos permite conocer información relevante para un debate de interés público. La Corte tiene la palabra. Muchas gracias.